Primero hablemos sobre los principios de la honestidad. Los principios de la honestidad son fundamentales en la profesión jurídica, ya que los abogados y otros profesionales del derecho tienen la responsabilidad de actuar de manera ética y transparente en el ejercicio de su trabajo. Dentro de este principio de honestidad, ¿qué otros principios de honestidad creen que estén involucrados, compañeros? Bueno, compañero, puede ser el cumplimiento de las normas éticas y legales, que dice, los profesionales jurídicos deben cumplir con las normas éticas y legales que rigen la práctica del derecho en su jurisdicción. Esto incluye el cumplimiento de los códigos de conducta profesional, la adhesión a los principios de ética y profesionalismos establecidos por las organizaciones y asociaciones pertinentes. Continuando con la veracidad, los abogados deben ser veraces en sus comunicaciones orales y escritas. No deben hacer declaraciones falsas o engañosas ni ocultar información relevante, ya sea en la presentación de argumentos en los tribunales, en la redacción de documentos legales o negociaciones con otras partes. Bueno, siguiendo con la pregunta, estos principios de honestidad son fundamentales para mantener la confianza del público en el sistema de justicia y asegurar que los abogados actúen de manera justa, imparcial y ética en el ejercicio de su profesión. Compañeros, tenemos un siguiente principio, el principio de la integridad. Esto implica actuar con honestidad, sinceridad y honradez en todas las interacciones con los clientes, colegas, tribunales y otras partes involucradas. Dentro de este principio de honestidad, ¿qué otros principios creen que estén involucrados, colegas? Bueno, puede ser el respeto a la ley y al sistema de justicia. Quiere decir que los abogados tienen la responsabilidad de respetar y promover el Estado de Derecho. Esto implica cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, así como respetar los principios y procedimientos del sistema de justicia. También tenemos la lealtad y diligencia. Los abogados deben ser leales a sus clientes y actuar con diligencia en la presentación de sus intereses. Esto implica trabajar en beneficio de sus clientes de manera responsable, eficiente y oportuna. Continuando, estos solo son algunos de los principios de integridad que guían la profesión jurídica. Es importante que los profesionales del derecho los apliquen en su práctica diaria para garantizar la justicia y el respeto por los derechos de las personas involucradas en el sistema legal. Bueno, ahora hablemos, compañeros, de los principios de la justicia. En la profesión jurídica, estos principios son esenciales para garantizar la equidad, la imparcialidad y el respeto por los derechos de las personas involucradas en el sistema de justicia. Dentro de este principio de justicia, ¿qué otros principios creen que estén involucrados? Creo que estaría involucrado el principio de igualdad ante la ley, en la cual este principio establece que todas las personas somos iguales ante la ley y debemos recibir un trato justo y equitativo sin discriminación, ya sea por motivos de raza, religión, género, origen étnico, orientación sexual u otras características protegidas por la ley. Continuando con la presunción de inocencia, este principio establece que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre la culpabilidad más allá de una duda razonable. Es responsabilidad del sistema de justicia probar la culpabilidad y no del acusado demostrar su inocencia. Otro es el debido proceso legal. Este principio asegura que todas las personas tienen derecho a un justo proceso y equitativo ante los tribunales. Esto implica el derecho a ser informado de los cargos, el derecho a presentar pruebas, el derecho a un abogado, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a apelar una decisión adversa, entre otros aspectos. Otro que puede estar involucrado es el acceso a la justicia. Este principio promueve que las personas deben de tener un acceso efectivo a los tribunales y a un sistema de justicia. Esto implica garantizar que las barreras económicas, sociales y culturales no impidan que las personas busquen y obtengan una resolución justa de sus disputas legales. La legalidad. Este principio establece que el ejercicio del poder estatal debe basarse en la ley y estar sujeto a ella. Los profesionales del derecho tienen la responsabilidad de asegurar que las leyes se apliquen de manera justa y consistente y que no se violen los derechos fundamentales de las personas. Muy bien, compañeros, todos estos son algunos de los principios fundamentales de justicia que se aplican en la profesión jurídica. Los profesionales del derecho tienen la responsabilidad de adherirse a estos principios y promover la justicia en el ejercicio de sus funciones. Ahora, yo les invito a que recapacitemos en dos preguntas. La primera sería,
¿Qué actos u omisiones dan cuenta del incumplimiento del principio de honestidad, integridad y justicia en el Perú? Yo les propongo el primer ejemplo. La falta de justicia en los tribunales judiciales. Vemos, por ejemplo, cuando el ladrón tiene más derechos que las personas honradas e íntegras, cuando cometen un delito y los detienen por poco tiempo, para luego volverlos a soltar. Y ellos así siguen cometiendo sus fechorías, debido a vacíos legales, como por ejemplo, el costo de lo robado no era mucho o no se le encontró el objeto robado. Con respecto al tema de la universidad, actualmente algunas gestiones municipales entran con fines más lucrativos, que eso afecta en la mayoría de las urbanizaciones que no logran concretar las obras, esperando a que próximas gestiones traten de culminar, engañando a la población en general. Otro punto es respecto a la corrupción. La corrupción ha sido un problema persistente en el Perú, tanto en el ámbito público como en el privado. Los ejemplos incluyen sobornos, malversación de fondos públicos, entre otros. Con respecto a la pregunta, en mi opinión, falta mejorar nuestro sistema judicial en el Perú. Nuestras leyes no son muy drásticas, al menos con los delincuentes cuando cometen delitos mayores. Vemos que se tiene que cambiar algunas cosas para así mejorar. Nos falta también implementar filtros a nuestros profesionales, quienes estén en ese momento en los cargos que manejan la justicia en todos los niveles del Poder Judicial en nuestro país. Bueno, respecto a la pregunta de nuestro compañero, hay muchos ejemplos, de los cuales uno de ellos es el escándalo de la corrupción de Odebrecht. El escándalo de la corrupción de Odebrecht es uno de los casos más conocidos del incumplimiento del principio de honestidad, integridad y justicia en el Perú. La empresa brasileña pagó sobornos a funcionarios peruanos para obtener contratos públicos. Este caso ha llevado a la destrucción y encarcelamiento de varios políticos y empresarios peruanos. Muy bien, compañeros. Ahora les invito a reflexionar en una segunda pregunta. ¿Qué hacemos nosotros como comunidad universitaria para mejorar el cumplimiento actual del principio de honestidad, integridad y justicia entre los abogados de nuestra región? Yo les propongo un primer ejemplo. Charlas, talleres y sensibilización de este principio que podemos empezar desde el nivel colegio, secundaria, por ejemplo, pasándonos por la educación superior y mayor aún terminar en los colegios de abogados, con universitarios que seamos capaces de inculcar valores en estas instancias, en estas instituciones. Desde nuestro punto de acción, también es decir, desde la universidad podremos realizar charlas y talleres dirigidos a otros estudiantes de nuestra misma casa de estudios y, por qué no, de otras universidades también. Continuando con el tema, difundir la honestidad como el primer valor indispensable para el desarrollo personal, aplicando charlas informativas, presentando estadísticamente el favorecimiento de la honestidad y favorecimiento a un desempeño profesional en la rama de que nos logre definir como abogados. Mientras tanto, la justicia debería ser en conciencia y empáticamente para el desarrollo profesional. Respecto a la pregunta, como comunidad universitaria, podemos fomentar un ambiente ético y responsable en la profesión, perdón, legal como la educación y formación, donde podemos impulsar programas de educación continua y talleres que abordan la ética y los valores profesionales en la práctica del derecho, fomentar la reflexión sobre dilemas éticos y cómo enfrentarlos de manera adecuada. Bueno, en la pregunta, yo pienso lo siguiente. Debería fortalecerse más sobre estos temas, al menos por los docentes que son abogados, y interactuar con los alumnos de la universidad y así poder sacar ideas y llegar a conclusiones. Llevar esos conocimientos desde los niveles básicos que se refiere a los colegios. Y bueno, acoplando a la pregunta, sería promover la educación y la formación continua en ética y responsabilidad del profesional y también crear un ambiente de trabajo que promueva la integridad y honestidad. Bueno, compañeros, es todo y gracias por compartir sus ideas. Gracias.